Bueno, pues en el programa de hoy no nos vamos muy lejos, nos quedamos dentro de la ciudad de Elche, que es donde están las instalaciones de Paredes. Hablamos con Rafael Paredes Cobés, que es gerente, y tenemos mucho de qué hablar porque son 67 años de historia de la empresa. Tenemos casi 70 años para condensar en esta charla para entender la empresa y su evolución, porque como empresa todos la conocemos, todos hemos llevado Paredes. Años 80, 90, todos hemos llevado Paredes, pero la empresa realmente nace en 1954, si no me equivoco. En 1954. Con tu padre al frente. Sí. ¿Cómo es ese Bueno, al final origen? somos un trocito de Elche, creo que somos parte, lógicamente, de la historia de Elche. Paredes nace en el año 54 por iniciativa de mi padre, José Paredes Castaño, que fue quien inicia la andadura con el tema del calzado. Y nace, bueno, como muchos de los empresarios de la época, pues con ese afán de crear una propia empresa, ¿no? y de salir un poco de trabajar para los demás y crear su propia empresa, ¿no? La verdad es que la crea bastante jovencito y bueno, su iniciación es con el calzado de caballero, hacía zapato de piel y realmente desde el año 54 hasta finales de los años 60 pues está con zapato de caballero, ¿no? Y bueno, y era un poco pues también lo que se fabricaba más en Elche, más zapato de caballero que zapato de señora, ¿no? Corre y cálzate tus Paredes de invierno. Oye, deja que Paredes te calce ahora también. Pues mi padre es un empresario con carácter y muy emprendedor, muy valiente. Yo lo veo así. Una persona que siempre ha sido muy decidida y ha sabido tener visión de futuro, porque un poco fue también él con el tema de la automoción que dijo, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Nunca nos habíamos metido, pero yo creo que lo podemos conseguir y tal. Y la verdad que una persona muy decidida, valiente y inteligente. Era una persona, bueno, pues con muchas inquietudes y era una persona muy deportista y, bueno, pues ve un poco la necesidad y el nicho de mercado de decir, oye, necesitamos un calzado deportivo que tenga un precio razonable para que la gente pueda iniciarse pues con el tema del deporte, ¿no? Y no había una zapatilla deportiva española, ¿no? Y en el año 72 lanza pues la primera zapatilla española con marca española, ¿no? Que fue Paredes, ¿no? Y a raíz de esto, bueno, pues fue un poco el boom del calzado deportivo de Paredes, ¿no? Y a raíz de eso, pues también nacen otras marcas a la estela de esta primera iniciativa de marca española de zapatilla, ¿no? Pisa, aprieta, dale gas a fondo. Súbete por las paredes, corre y salta, brinca entre las olas. Súbete por las paredes, súbete por las paredes, tus nuevos Paredes son de AUPA. El día que vayas al centro de la Tierra, llévate tú también los intrépidos Paredes. ¿Le costó mucho a tu padre dar ese salto por propia necesidad también? Nos decías que le gustaba el deporte, vio que se necesitaba este tipo de calzado. Hacer ese salto, ese paréntesis, esa innovación, estamos hablando de los años 60, ¿le costó mucho? ¿Lo tuvo fácil? ¿Abrirse también a las expectativas de no sé si esto gustará, si no, si será aceptado? La verdad, por el tema de producción es parecido producir un zapato. Al final la maquinaria que tienes es la misma que necesitas para hacer el calzado deportivo, ¿no? Pero al principio no fue fácil porque la creación de esta zapatilla deportiva, cuando salieron a venderla a las zapaterías, en un principio las zapaterías eran reacias a utilizar el calzado deportivo,
no por nada, sino porque decían, es que yo no vendo este tipo de calzado. Y claro, les intentabas explicar, decía, es que no lo vendes porque no existe, Pues no hay. ¿no? Entonces, al principio fueron un poco reacias. Y bueno, mi padre creyó en su sueño, creyó en su proyecto, y muchas veces al final en esta vida tienes que creer en lo que haces, ¿no? Entonces lo que hizo fue un stock de calzado deportivo y le dijo a la red comercial que vendía zapatos en aquella época, que le dejaba 3 meses en stock esas zapatillas deportivas para que probaran a ver si la gente quería comprarlas o no quería comprarlas, ¿no? Efectivamente, fue una apuesta y fue un riesgo, pero la verdad es que al mes o mes y medio de estar las tiendas con este calzado deportivo, pues empezaron a vender zapato deportivo y no le devolvieron ese stock que había dejado de zapato deportivo, que hubiera sido una ruina, ¿no? Y bueno, y ahí empezó a caminar todo el tema del calzado deportivo en la marca de zapatillas, ¿no? Y prácticamente, pues desde lo que son todos los años 70 y 80, pues bueno, fue el boom de la zapatilla deportiva y bueno, pues éramos los que marcábamos la pauta del calzado deportivo en España. En un origen empezamos siendo fabricantes de caballero, bueno, la primera generación, o sea, mi padre. Entonces, pues en uno de sus viajes a lo largo de Europa con el modelista preparando una nueva colección, pues vieron los primeros deportivos que empezaban a salir por Europa y dijeron, bueno, ¿por qué no podemos hacer nosotros esto? Había unos principios de inicio en el deporte, sobre todo tenis. Entonces, bueno, decidieron comprarlo, ver a ver qué podían hacer. Total, que desarrollaron más o menos un año después este nuevo deportivo aquí en España. Bueno, tal fue el éxito que aproximadamente en un año pues no daban abasto a fabricar suficientes pares de deportivo como para abastecer el mercado nacional en un principio. O sea, realmente fueron los inicios de todo este tipo, serían los años 60 y tantos largos. Entonces ahí se empezó a meternos en todo el mundo lo que era de deporte. A raíz de esto, bueno, pues empezamos a desarrollar no solamente el mundo de lo que es el deportivo en sí, nos metimos segundamente en el mundo de la montaña, en el cual tuvimos también un cierto éxito porque ya empezaban a estar el mundo del outdoor también un poquito en boga, casas rurales. Luego, posterior, pues bueno, ya vino en sí lo que era un mundo de deporte de montaña. Nos metimos ya de lleno en todo lo que era trekking y hasta día de hoy, bueno, hemos ido desarrollando sin parar. No cabe duda también con un cierto éxito porque hemos ido a más, ampliando nuestras líneas. En verano tenemos también nuestras líneas de verano de outdoor con sandalias de piel. Mucha marcha con Paredes. Fuisteis pioneros en este sentido, en crear calzado deportivo, pero también con las campañas de marketing. Sí, bueno, la verdad es que mi padre, en ese caso también, bueno, fue una persona visionaria y todas las campañas de marketing que hizo, y además tenemos anuncios rodados en aquella época en Nueva York también, en la Maratón de Nueva York, y bueno, la verdad es que fue... También en esa época solo había dos cadenas en España, que era la primera y la segunda, ¿no? Entonces, sí, al final también, bueno, pues estar saliendo en la televisión, al final la gente un poco como que la obligabas a que viera los anuncios, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, fue el relanzar de la marca y el boom de la zapatilla deportiva. Las ciudades están cada vez más llenas de paredes y las paredes están hechas para que las saltes y las trotes. Busca las paredes que más te gusten y dales un buen trote.
Paredes, la moda cómoda. ¡Ey! Súbete por las paredes con Light Garret. Deportivos Paredes y móntatelo a lo grande. ¿En qué momento entráis? La empresa ahora mismo está en segunda generación. Estamos hablando de todo el trabajo que realizó tu padre como fundador y que bueno, encauzó la empresa. ¿En qué momento sois esa segunda generación los que empecéis a trabajar con él? Bueno, pues la segunda generación, más o menos, el cambio generacional se produjo hace aproximadamente unos 20-23 años. Y a raíz de ese cambio generacional, pues el grupo familiar también toma otros negocios, como es la automoción y como es la diversificación en otros sectores también, aparte del calzado deportivo, ¿no? Tenemos incursión también en el tema de calzado de montaña y trekking. Bueno, pues queriendo aplicar un poco también ese know-how que teníamos del calzado deportivo, pues aplicarlo a otros sectores que pudiéramos aportar algo, ¿no? Y luego también hubo otra diversificación en el calzado de seguridad, ¿vale? Que hoy en día, pues bueno, somos uno de los líderes en España en calzado de seguridad. ¿Trabajáis con marcas nacionales aportándoles ese zapato de seguridad? ¿Sois vosotros quienes dais esa seguridad en los pies a otras empresas? Sí, bueno, al final trabajamos con un gran abanico de empresas en el tema de seguridad, desde bueno, hospitales, industria, distribución, bueno, pues prácticamente abarcamos todo lo que puede necesitar un trabajador para evitar un accidente laboral, pues todo el calzado de seguridad dentro de todos los sectores lo abarcamos. ¿Es distinto el calzado de seguridad para un sector que para otro? Es decir, ¿hacéis un tipo de zapato que sirva para todos o dentro de seguridad vais diseñando dependiendo de para quién vaya? Porque aquí en la empresa hemos podido visitar también que tenéis un laboratorio. Sí, somos, digamos, que la única empresa de calzado de seguridad que tiene laboratorio interno, con lo que podemos controlar mucho más la calidad de ese producto. Y al final un zapato de seguridad, o sea, realmente es un zapato, ¿vale? Pero no nace como un zapato en sí, sino que nace para evitar unos ciertos accidentes laborales, ¿no? Entonces, en función de a qué sector va, se desarrolla en función de los accidentes laborales que tiene que proteger, ¿no? O evitar. ¿Con qué circunstancias decidís o a raíz de qué decidís hacer zapatos para trekking, mejorando o yendo más allá de la línea deportiva? ¿Y en qué momento o bajo qué circunstancias también apostar por la seguridad? Bueno, pues como te he comentado, al final nosotros teníamos un departamento de desarrollo y de diseño para el tema de calzado deportivo y vimos que en esos dos sectores podíamos aportar cosas o mejorar dentro de ese sector lo que había en ese momento, ¿no? Entonces apostamos por el tema de montaña y por el tema de trekking porque vimos que habían factores que podíamos mejorar dentro del calzado. Y luego en el tema de seguridad lo mismo, ¿no? O sea, al final el zapato de seguridad no tiene por qué solo evitar accidentes laborales y veíamos que era como un zapato tosco o un zapato feo y al final puede ser ergonómicamente mucho más flexible, mucho más ligero, con unos diseños mucho más agradables y al final un poco ayudar a la gente no solo a evitar los accidentes laborales, sino también a crear esa uniformidad para que su empresa venda también, ¿no? Y al final, bueno, pues hacer un conjunto de diseño, de ergonomía y de protección, ¿no? Aquí lo que hacemos son ensayos físico-mecánicos, el calzado de seguridad, que está registrado por la normativa, la ISO 23345 de calzado de seguridad. Impactos de punteras, los sistemas de seguridad, ¿vale? Perforación de las plantillas, uniones corte-piso, resistencia de las suelas, abrasión de tejidos y determinar el envejecimiento o hidrólisis en el calzado. Lo que vamos a ver ahora es el impacto en punteras. Son punteras de fibra de vidrio y composite
que ejerce una fuerza de 200 julios. ¿Vale? Está determinado por la 20345, que es lo que marca la fuerza. Se utiliza un cilindro de plastelina que está normalizado, ¿vale? Según la talla del zapato, te dice qué altura tiene que tener. Lo bajamos para que cuadre. Y ahora de este modo realizaríamos una inspección visual tanto de la puntera en el interior, ¿vale? Y mediríamos el cilindro para ver la altura que se queda. La normativa nos dice que a partir de la talla 40 tiene que quedarse con una altura de 14 milímetros. En este caso tiene 17 milímetros. Cumpliría con éxito la normativa. Vemos la puntera, que no tenga rotura, ha vuelto al sitio. Otro de los ensayos que realizamos en el calzado de seguridad, esto es la unión corte-piso, ¿vale? Es la separación de las capas adyacentes del calzado, ¿vale? Se puede hacer en cualquier tipo de calzado siempre y cuando sea necesario. Lo que se va comprobando es el despegue que va teniendo. Ya habría concluido lo que es el ensayo y nos da lo que es la fuerza en newtons partido en milímetro, que en este caso nos daría buenos resultados. De esta manera pues damos una trazabilidad a los controles de calidad que realizamos aquí. Con el paso de los años también ha ido aumentando la competencia. Diversificar o abrir nuevas líneas dentro de zapatos es lo que os ha dado la supervivencia de casi estos 70 años. Sí, al final yo creo que una empresa a lo largo de su existencia se tiene que adaptar a las circunstancias de cada momento, ¿no? Entonces, esa diversificación, lógicamente, es la que te da más fuerza y al final cuanto más patitas le pongamos a la empresa, pues más sujeta va a estar y más estable va a estar, ¿no? Hemos hablado de tu padre como fundador de la empresa, pero ahora mismo sois 3 hermanos trabajando aquí en distintas posiciones. Cuando nos sentamos con una empresa familiar solemos preguntar que qué tal la familia, qué tal esa relación, porque va mucho más allá del trabajo. Sí, sí. Bueno, al final, lógicamente, las empresas familiares, bueno, pues muchas veces se entremezclan, por supuesto, los sentimientos empresariales con los sentimientos familiares y bueno, en principio la verdad es que nuestra coordinación dentro del trabajo y dentro de la empresa, pues la verdad es que es muy buena. Yo me dedico más a todo lo que es el calzado de seguridad, el desarrollo y a esta gama dentro del calzado, y mi hermano Francisco se dedica más a todo lo que es moda, trekking, montaña, y la verdad es que la coordinación es muy buena. Luego está mi hermana Clara, que lleva el tema de automoción también, junto con su marido, y bueno, la verdad es que hacemos un equipo bastante consolidado y bastante bueno, que no tiene nada que ver que al final se junten un poco los valores familiares con los valores empresariales, pero bueno, intentamos llevarlo como dentro de todas las empresas familiares lo mejor posible. La idea de empezar un poco con el tema de la automoción fue porque un amigo de mi padre que estaba metido en el tema de la automoción le ofreció, dice, mira, tengo la posibilidad de implantar una marca nueva de automoción que me han ofrecido y he pensado que tú tienes instalaciones adecuadas y un buen sitio para tenerla. ¿Qué serían estas instalaciones en las que estamos actualmente? Que todo esto pues eran naves de fabricación de calzado, pero un poco como trasladamos ya la fabricación fuera de aquí, de nuestro centro, pues teníamos un sitio ideal para poner concesionario de automóviles y fue así un poco como empezó. Empezó con un concesionario, con una marca que originariamente fue Honda y luego pues hemos ido creciendo y metiéndonos en este sector en el que llevamos ya pues más de 25 años. Nosotros en el sector de la automoción somos un referente en la provincia de Alicante, pues ya te digo, con una experiencia de hace más de 25 años. Y hemos crecido, la verdad que hemos crecido bastante.
Nosotros actualmente somos concesionario oficial en la provincia de distintas marcas que comercializamos a través de distintas empresas del grupo, de nuestro grupo Paredes, que en este caso para esta parte de la empresa la llamamos Grupo Paredes Automoción. ¿Cuáles son esos valores con los que estáis trabajando que me imagino que ya los pondría vuestro padre como pilar? Bueno, pues al final nosotros, aunque hemos seguido creciendo, sigue siendo una empresa familiar. El trato con la gente, con los trabajadores, es un trato familiar. Intentamos conciliar mucho todo lo que es la familia con lo que es la empresa. Y bueno, pues los valores de familiaridad, de lealtad, de adaptabilidad, lógicamente, porque nosotros a lo largo de estos años nos hemos tenido que ir adaptando, y de diversificación también, porque al final, bueno, pues hemos diversificado en otros negocios, ¿no? En el tema del calzado, en el tema de la automoción. Pues la verdad es que a mí me parece muy bonito. Es bonito, pero no fácil, porque muchas veces pues, las relaciones profesionales y familiares pues, normalmente no son fáciles, porque todo es más sentimental, ¿no? Y más visceral, porque te estás tratando con gente con la que tienes mucha confianza. Pero yo estoy agradecida y contenta porque creo que hemos sabido llevarlo y cada uno vamos cogiendo nuestro sector, nos hacemos responsables de lo que tenemos que hacernos responsables y consensuamos las cosas. Lo más importante es consensuarlo todo y llegar a un win-to-win, o sea, que todos ganemos y que podamos seguir adelante. Los tiempos cambian, entonces no siempre tenemos los mismos hábitos de vida y costumbres. Y ahora con los últimos tiempos y también pues debido a la pandemia, bueno, pues hemos cambiado todavía mucho más radicalmente. A día de hoy pues pensamos mucho más en el deporte y en estar en casa. Con lo cual, pues bueno, todo lo que es el mundo de estar en casa, pijamas, zapatillas, ha subido un auge de ventas exagerado. Bueno, y en el mundo del deporte ahí estábamos nosotros, con lo cual pues hemos ayudado a todo este nuevo mundo que se nos avecina. Pues bueno, ya lo teníamos hecho, entonces estamos ofreciéndoles un calzado cómodo, que se ajusta al tiempo, las necesidades, ya sea para más frío, más calor, y hemos respondido. ¿Cómo ha variado también en estos años la empleabilidad dentro de la empresa? ¿Cuántos trabajadores tenéis y si ha fluctuado mucho esa cifra? Pues nosotros con el tema, por ejemplo, de la pandemia, pues nosotros hemos seguido creciendo. Incluso tendremos menos puestos de trabajo, sino que tenemos más puestos de trabajo, hemos creado más empleo. Dentro del sector del calzado somos aproximadamente ahora unos 50 trabajadores y bueno, una cosita más que nos ha dado el tema de la pandemia, pues es que nos hemos metido en protección respiratoria, ¿no? Y hemos creado una fábrica de mascarillas. Y hemos creado la mascarilla de trabajo dentro de un proyecto de innovación y desarrollo. Cuando estuvimos parados con el tema de la pandemia, el laboratorio lo pusimos a funcionar y bueno, hicimos una mejora dentro del tejido de las mascarillas, sobre todo con el proceso de filtración, y nos lo calificaron dentro de los 6 mejores proyectos de España, ¿no? De reindustrialización COVID. Y hemos creado nuestra fábrica de mascarillas, ¿no? Es la mascarilla de trabajo, fabricamos la FFP1, la FFP2, la FFP3 con válvula y sin válvula, ¿no? Y al final, pues bueno, hemos creado una rama más de negocio, aunque es dentro de la seguridad, hacemos protección del pie, pues ahora hacemos protección respiratoria también. Este proyecto, a raíz evidentemente nace a raíz de la pandemia, pero ¿qué información ¿Qué teníais antes de que la COVID-19 nos pillara a todos así de imprevisto? ¿Cómo ponéis a trabajar ese laboratorio? ¿Con qué premisas? ¿Qué teníais de información de material antes? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un laboratorio y realmente en los últimos años nos hemos convertido en una empresa muy innovadora, ¿no? Entonces, nosotros, toda la maquinaria que tenemos, al final la mascarilla es un tejido. ¿Vale? Nosotros trabajamos con tejido, trabajamos con propiedades físicas de tejido, entonces, bueno, estuvimos estudiando por el tema de transpiración y por el tema de constitución del tejido, ver qué podíamos aportar en la mejora de lo que había hasta ahora de las mascarillas, ¿no? Nos cogimos la normativa de mascarillas, nos pusimos a estudiarnos la certificación en el tema de mascarillas
y ver qué podíamos aportar en la mejora de esa certificación, ¿no? Es al final como el calzado, o sea, no solo nos limitamos a certificar el producto para evitar accidentes laborales, ¿no? Sino para dar ese plus de mejora o esa excelencia del producto diferenciadora que nos pueda diferenciar en el mercado, ¿no? ¿La calidad la controláis vosotros mismos desde el propio laboratorio? Sí, la controlamos nosotros desde el propio laboratorio. En este caso, una mascarilla, al ser un categoría 3 de protección de EPI, hay un laboratorio externo también que te certifica esa producción, ¿no? Pero nosotros somos capaces en nuestro laboratorio de certificar nuestra propia producción. Sí. Dentro de esta producción de mascarillas, producción 100%. Ahí hay otra rama de innovación. Producción 100%, porque además nos planteamos el tema cuando empezó la pandemia y hubo este problema de que no habían mascarillas. Principalmente no es porque no hubieran máquinas de hacer mascarillas, que también era, ¿no? Pero principalmente era porque no había tejido para hacer las mascarillas, ¿no? Entonces el proyecto es todo, o sea, nos hacemos el tejido y nos hacemos las mascarillas. O sea, prácticamente somos autónomos en el tema de las mascarillas, no dependemos de nadie, ¿no? Y principalmente este tejido dependías mucho de Asia y bueno, pues ahora al tener aquí dentro toda la producción, pues bueno, pues la verdad es que somos mucho más autónomos, tanto para España como para Europa, ¿no? Y no depender tanto del mercado asiático, en este caso de las mascarillas. Hablamos de las mascarillas porque 2020 nos trajo las circunstancias que tenemos, os reconvertisteis, pero también dentro de esas circunstancias de tener que cerrar tiendas de calzado, de no poder vender, al menos presencialmente, también hemos visto por ahí alguna foto en un hospital, calzado a hospitales. Bueno, lógicamente, pues como todos nos volcamos con el tema del COVID, ¿no? Y bueno, pues ayudar en lo que podíamos. Y parte del calzado hospitalario que teníamos en stock, pues lo donamos a los hospitales que teníamos más cercanos. En este caso fue Alicante, fue el Vinalopó, el Hospital General de aquí de Elche y el de la Vega Baja. Donamos parte del stock que teníamos de calzado de hospitalario, lo donamos a los hospitales. Y bueno, la verdad es que la gente muy agradecida porque realmente este calzado que donamos es un calzado que se puede meter en lavadora y lavar en una especie que se llama autoclave y se puede lavar a 60 grados, con lo que también eliminamos todo el tema de bacterias y se queda limpio para poder volver a reutilizarlo al día siguiente, ¿no? Estamos muy integrados en todo este tema porque pensamos que tenemos que ayudar a todo el que no puede. Todo el que no puede, ¿qué significa? No ya que no pueda económicamente, sino por cualquier tipo de discapacidad. Por desgracia, esto existe en el mundo de hoy. Entonces estamos colaborando con Aspañas, que es un colegio sobre todo este colegio es de parálisis cerebral. Pero bueno, hay 42 niños y cada uno tiene una papeleta diferente. Entonces pensábamos que este cierto éxito, de alguna forma, deberíamos de compartirlo con las personas que más lo necesitan. No es que sea tampoco ninguna cosa del otro mundo, pero todo lo que vendemos online colaboramos con 1 euro por par que se lo destinamos directamente cada X tiempo, resumimos y se lo destinamos a ellos para que puedan emplearlo en la forma mejor posible. Ahora, por ejemplo, pues hay un montón de padres que se hacen mayores o bien se mueren y los niños siguen vivos y simple y llanamente no sabe nadie qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, pues no existe suficientes plazas para poder dormir, que se llama centro de noche, no centro de día, y queremos que este centro está ampliando y ayudarle lo que podamos a que puedan terminar de construir este centro de noche. Para terminar y quedarnos con una visión a futuros de la empresa, una empresa que además está apostando por la innovación, hemos terminado hablando de mascarillas, pero ¿hay mucho todavía de margen de innovación dentro del calzado? Pues la verdad es que sí. Y bueno, esto del calzado de seguridad lo que nos está permitiendo también es lanzarnos mucho al tema de la exportación, ¿no? Nos estamos convirtiendo en un referente en el tema de calzado de seguridad en algunos países, sobre todo en el entorno que tenemos alrededor, principalmente en todo lo que es el norte de África y en países como Francia, Alemania, Suiza y Austria y sobre todo en Portugal también, que bueno, es parte de nuestra península ibérica, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos como marca integrado dentro de lo que es la península ibérica.
y bueno, nos está ayudando mucho a exportar. Ahora un proyecto que tenemos y que está funcionando muy bien es el lanzarnos a todo lo que son todos los países de Centroamérica y bueno, es un factor que estamos trabajando ahora muy mucho, el tema de la exportación con el tema del calzado de seguridad. Uniendo el deporte con la línea más innovadora de la empresa, patrocinadores de la Vuelta, ¿no? Bueno, hemos patrocinado la Vuelta con las mascarillas y también hemos ayudado con parte de la equipación, sobre todo deportivos. Y bueno, esperemos que tenga sus resultados también y seguir dándonos a conocer en todo lo que es el mundo del deporte, que es en lo que más estamos haciendo más fuerte y hincapié. Ya fuisteis el año pasado y repetís, sí, ¿no? Sí, fuimos el año pasado, repetimos y este año, pues bueno, hemos colaborado todavía un poco más. El calzado también puede y debe ser más sostenible de lo que es. Una de las cosas con las que estamos trabajando también es con la sostenibilidad. Ahora estamos acabando la certificación del 14001 para nosotros, para ser lógicamente nosotros más sostenibles y lógicamente para vender sostenibilidad el primero que tiene que ser sostenible eres tú mismo, ¿no? Estamos trabajando con algunos materiales de corte, con producto reciclado PET de botellitas de plástico. Se reciclan las botellas y se hace un tejido y con ese tejido estamos haciendo calzado de seguridad, que lo vamos a presentar ahora en la feria de seguridad en Amasa, en Alemania. Y bueno, es algo que sobre todo las empresas grandes, bueno, pues la verdad es que es un tema muy aceptado y de mucha concienciación para la gente. Sí. Bueno, pues os deseamos mucha suerte para el futuro. En nuestra memoria siempre estarán esas paredes blancas que todos hemos llevado, que será de alguna manera un recuerdo, ¿no? Algo que nos vuelve a traer a vuestra marca. Muchísimas gracias por habernos dejado entrar en las instalaciones, en los laboratorios, en los entresijos de la empresa. Rafa Paredes, muchas gracias. Gracias.